Buenas noches, bienvenidos todos. Cuando creíamos que había pasado lo peor, no que había una solución todavía el tema eléctrico, volvió la amenaza. Por eso, esta pregunta ilustra el tema de hoy. Futuro eléctrico, otra vez lo peor. ¿Y eso por qué? Porque lo que hacían falta eran lluvias. Ahora llovió y siguen habiendo problemas. No llueve, no sirven las hidroeléctricas. Llueve, peor las hidroeléctricas. Nunca lo olviden, es una obra del gobierno de Correa que debió costar 1.900 millones de dólares, que debió generar 1.500 megavatios, vaya por 1.700 de costo, no fue entregada a tiempo. Hubo casi esclavitud laboral, 101.000 fallas técnicas. Ahí está el resultado. Y no hay un solo preso. La hizo Sinohydro, por si acaso. Y algunos de los corresponsables de esos parecen dar clases ahora de lo que hay que hacer. Sobre lo que hay que hacer a corto plazo, le vamos a consultar al ingeniero Andrés Rodríguez, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, en el CET. Y vía Zoom hablaremos con una de las mayores expertas en lo que es Coca-Cola Sinclair y uno de los mejores conocedores de generación eléctrica en emergencias como estas. A eso nos dedicamos los próximos 60 minutos en el afán de que sea la última vez que tenemos que repetir algo tan claro. La próxima, que sea para guiar, ayudar, impulsar, observar, examinar, auditar cómo lo están haciendo. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Sobre la mesa. El ingeniero Andrés Rodríguez, casi le digo Iván Rodríguez, que fue el exministro de Energía, invitado frecuente para estos temas. Como les recordé, es vicepresidente del Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral, magíster en gestión de sistemas energéticos, magíster en telecomunicaciones, docente universitario, doctorado en tecnologías de información y gerente técnico de Domo Bank S.A. ¿Qué es esa empresa? Automatización eléctrica. Domo Bank. Domo Bank. ¿Qué instalen, qué hacen, qué proveen? Sistemas de eficiencia energética. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, paneles solares, otros sistemas para hacer certificaciones que tengan repercusión en ahorro energético. Qué bien. O sea, la nueva generación y las nuevas tecnologías. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Estamos con ustedes en Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TVO o 709, si lo que prefieren es señal de alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión, canal 9, señal abierta, solo en Manaví. Además, en RTV estamos en todas las cableras, en DirecTV canal 177, en CNT canal 12, en TV Cable canal 69, en Claro TV canal 30 y en Cable Unión canal 9. Y el número aproximado de hogares que nos ven a esta hora en esas cableras es alrededor de 40.000. Carlos. Por radio nos siguen en Centro FM 101.3 para Guayas y Santa Elena, pero con imagen en todas sus plataformas digitales a nivel planetario. En Manaví, Candela con K, 89.3 de FM. En Riobamba, La Bonita del centro del país, también 89.3 de FM, pero con cobertura adicional para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, la señal va por 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. María Clara.
El ministro de Energía encargado se apresuró a explicar por qué en las últimas horas algunos cortes de luz no han podido ser advertidos. Lo hizo desde el aeropuerto de Latacunga a través de la red social X el lunes por la tarde, tras haber atendido junto al secretario de la Administración la emergencia vial que se suscitó en Baños justo el Día del Padre. Han habido ciertos cortes eléctricos que no han podido ser anunciados por lo raro y excepcional del fenómeno natural que estábamos teniendo. Muy altos sedimentos y tasa de crecimiento de aquellos sedimentos en la captación más lenta de lo normal. En ese sentido, nosotros hemos estado tratando de anunciar, apenas hemos sabido de la situación y de los posibles cortes eléctricos y evidentemente una de las cosas que estamos buscando es tratar de prevenir los cortes lo más posible. En ese sentido yo entiendo la frustración y la molestia que puede causar que nosotros avisemos algo tarde del tema, pero estamos siempre tratando de empujar lo máximo posible el tema de tener cortes eléctricos. Y prefiero una frustración por una comunicación mal planteada a veces que por estar sin energía eléctrica, que es lo que todos queremos evitar. Coincido, señor ministro, pero algún rato tenemos que salir de este ciclo. Destaco y agradezco su esfuerzo ese día en que tuvo que interrumpir una reunión familiar, al igual que lo hizo el secretario de la Administración, Arturo Félix Wong. Pero el sacrificio o el servicio público impone ese y otros sacrificios. A quienes estamos en esta profesión nos ha impuesto 49 años, porque las noticias no tienen horario. Ingeniero Andrés Rodríguez, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. ¿Cómo hacemos para que esto no se siga siendo una historia repetida en los 2 años que están por delante? No sé si sea posible en los 6 meses que tenemos por delante. Evidentemente, esto acarrea una serie de problemas pasados, ¿sí?, que hoy en día se están magnificando, inclusive con los desastres naturales, pero hay que tener en cuenta que esto es basado en una mala planificación, en una mala gestión. Por ejemplo, el problema de Coca-Cola Sinclair claramente se dio porque no se hizo con los estudios previstos para el caso. Inclusive han venido estudios que vienen desde el año 85, un informe famoso de un geólogo ecuatoriano en el cual preveía todas estas situaciones, otro informe del 2020 en el cual se consideran ciertas normativas técnicas que debían haber sido previstas para la construcción de la central y para el mantenimiento. Ya, eso ya lo sé, pero no necesito que me lo repitan. Yo acabo de mencionar al principio que muchos de los fedallines que dieron impulso a eso no están ni siquiera presos, sino que ahora se permiten decir qué hay que hacer. Ya. Hasta que eso se resuelva, ya vamos a hablar más adelante con la ingeniera Bernal, que es la mayor experta en esto, a ver si eso tiene solución. A corto plazo, ¿qué ha pasado con todo lo que estaba haciéndose? Se repotenciaron y se dieron mantenimiento a algunas centrales térmicas, hay barcazas en contratación, se contrató energía con Colombia otra vez y con Perú. Se han mejorado ciertas líneas y ¿qué más hay que hacer? Nosotros, cuando hablamos nosotros, Colegio de Ingenieros Eléctricos Nacional, hemos planteado ciertas soluciones que la hemos inclusive planteado desde gobiernos pasados, del gobierno de Lasso. Ahora presentamos una carta que la voy a hacer extensiva para que la tengan al gobierno de Noboa. ¿Cuáles son las principales? Las principales, en este caso, medidas: profesionalizar instituciones del sector eléctrico para que sean dirigidas por profesionales del área técnica con experiencia en gestión pública. Ok, ese es un punto importantísimo. Sí. ¿Qué significa profesionalizar instituciones? ¿Hasta qué nivel? ¿La cabeza? 2 o 3 niveles. ¿Quién los escoge? ¿De qué perfil? ¿Por concurso o no? ¿Hayan estado en el sector antes o no? Porque resulta que este gobierno le apuesta a los mismos que causaron el desastre. Y sostienen que lo que estaba mal era la dirección, que son grandes profesionales. Y ahí tienen algunos de muestra que no voy a mencionar porque no crean que es inquina personal lo que les tengo. A mí no me han hecho nada. Al país lo han jodido, por si acaso. ¿Cómo se puede profesionalizar las instituciones? Eso es lo que precisamente, dando atención prioritaria a los problemas que ya de raíz que se tienen en los sectores estratégicos, en este caso, con profesionales que ya tengan también una gestión administrativa y pública,
Y sobre todo nosotros somos tan creyentes de que se debe escuchar también a la academia. Sí. La academia siempre se encuentra haciendo proyectos de investigación, ¿sí? Aunque se dice que los que están en estas en estos cargos tienen que tomar acciones reactivas inmediatas, pero la academia viene haciendo investigación, lo que se llama en la parte de la educación superior, programas de posgrado, hacen investigación en estos problemas y brindan soluciones de corto y mediano plazo. Van 2 puntos: profesionalizar instituciones, escuchar a la academia. ¿Qué más? También tenemos exigir al ministerio que se transparenten los datos de generación y transmisión. Esto lo debe hacer la CENACE, transparentar estos datos. ¿Qué significa eso? ¿Qué son datos de generación? La CENACE, como es el organismo que controla tanto la oferta, que es lo que está generando el país, como la demanda, que es lo que está consumiendo el país, estos datos se deben transparentar para que nosotros podamos, inclusive los colegios y gremios profesionales, las comisiones técnicas, los perfiles de opinión técnica pública, puedan tener estos datos concretos para tomar así soluciones que sean viables. Si ustedes piden que se transparenten es porque no están claros o no los creen. No están claros. ¿En qué no están claros, por ejemplo? Los datos de generación, de distribución, de transmisión, inclusive esto... ¿No es cierto que la demanda del país es 4.600 megavatios y generamos en este momento 3.600, 3.800? Claro, eso debería garantizarlo la CENACE y con datos, como le comentaba. ¿Por qué no les cree? Porque de ser así no hubiera tanto problema. Ajá. ¿Qué es lo grave de que o no sepan calcular bien o estén mintiendo? Porque parece que están cuidando intereses políticos más que intereses nacionales. Ya, ¿y los datos de transmisión a qué se refieren? Datos de transmisión en el sistema eléctrico se tiene la generación, la distribución y transmisión. Esto está inclusive muy pegado y muy ligado al pliego tarifario, ¿sí? En otro de los puntos que tenemos aquí, que se plantea revisar la estructura de la tarifa eléctrica para que se incluya todos estos costos razonables de lo que son las operaciones de mantenimiento y bueno, eso también puede traer un impacto en la nación, pero son cosas... no hay peor impacto que el no tener energía o el tener energía incierta. Es decir, hay costos que no se están incluyendo por demagogia. Exactamente, sí, son costos que nosotros viene hablando 8 meses. Ajá. Aquí estuvo, yo lo mencionaba, Iván Rodríguez, dijo que un nuevo pliego tarifario puede hacerse. El 1 que me pusiste no es el número que me quieres poner. Ya, entonces o pones bien las cosas o no me enseñas, no me hagas hablar. Porque hoy día la paciencia está en 0. ¿Sí? O sea, antes de que me muestres una señal, chequea tú la señal. ¿Está claro? Ok. Sí, pues. O sea, uno concentrado para que todo salga bien y otro dice cualquier cosa. Perdón, volviendo acá. Es que casi me salgo de la raya. Dijo Iván Rodríguez que un nuevo pliego tarifario se podría hacer en un mes. ¿Se puede? Hay que estudiarlo, hay que estudiarlo. Un pliego tarifario incluye también, no solo, debería incluir el excedente que se necesita para la expansión en generación, transmisión y distribución. Entonces, eso que es cerca de 500 megavatios por año. Claro, evidentemente, y de esa manera se puede lograr que el sector eléctrico debería ser autosuficiente. Ok, si de lo que usted conoce y ha estudiado, ese pliego tarifario se pone en términos técnicos y no políticos, ¿en qué porcentaje subiría aproximadamente el costo de la energía eléctrica? Hay que también aquí dividir el porcentaje que... Sí, ya sé que es residencial e industrial. Ya, hablemos del residencial. El pueblo. Sí. El pueblo. Sí podría subir aproximadamente un 15%. Poco. A los otros, ¿en cuánto les serviría? O les subiría, perdón. A los otros estamos hablando de cantidades ya mayores, aproximadamente un 32% de lo que se ha analizado. Yo creo que ustedes tienen claro que si eso se da, y a eso se debe llegar, ese incremento, si la generación es estable y no me arruina los aparatos eléctricos a cada rato, vale la pena. Señores, con relación a la porquería de servicio que recibimos ahora, a los cortes que hay y cada vez se inventan que es porque una red se cayó, un poste se vino abajo y no sé quién necesita mantenimiento. ¿Ok? Ha sido muy claro hasta ahora, María Clara. Antes el problema era que no llovía para algunos
y luego que llueve demasiado para otros. En el siguiente reportaje de Bernarda Ceballos de Teleamazonas nos pone este tema un poco en perspectiva. Veamos. Aunque el gobierno anunció que al momento ya no hay riesgo de apagones por falta de generación eléctrica en el país, el Operador Nacional de Electricidad SENACE advierte que no es posible garantizar la no existencia de cortes de luz en Ecuador entre lo que resta del 2024 y los primeros meses del 2025. Actualmente la cota de Masar está a 2.146.7 metros sobre el nivel del mar, pero expertos aseguran que se debería encontrar en su máximo, es decir, a 2.153 metros sobre el nivel del mar, para así poder enfrentar la sequía que, de acuerdo al SENACE, se adelantará y empezará antes de septiembre. El gobierno ha anunciado la compra de una barcaza de generación eléctrica y el alquiler de otra que arribaría en septiembre. Mientras tanto, el SENACE plantea otras soluciones, como diferir el mantenimiento de la fase 1 de la central Coca-Codo Sinclair. Además, asegura que la incorporación de las nuevas centrales de generación de energía es la única solución para evitar que el sistema eléctrico del país entre en crisis nuevamente. Bernarda Ceballos, la recuerdo tanto porque fue la reportera de Teleamazonas que ingresó a TC cuando hubo el operativo de la policía para capturar a los secuestradores. Una gran profesional, un gran prospecto, fenomenal reportera. Disculpen la digresión. Ok, ¿cuán cierto es esto de que para que no tengamos otra vez con el estiaje de septiembre cortes, hay que diferir el mantenimiento de la fase 1 de Coca-Codo y que las nuevas centrales de generación entren en actividad? Las nuevas centrales de generación deberían entrar ya en actividad. Para eso también inclusive nosotros lanzamos la propuesta de que se haga el acercamiento con el parque de generación industrial, que puede aportar cerca de 50 megawatts a la oferta nacional. ¿Y todavía no le está dando? Todavía no lo está dando. Todavía no lo está Tenemos dando. 3 meses hablando de eso. ¿Y qué esperan los industriales para poner en marcha sus generadores? ¿Falta? De gestión. De gestión para que les proponga qué o les diga qué. Parece que se están esperando, que ellos esperan como sector industrial quizás incentivos tributarios por parte del Estado. Bueno, si los esperan tienen que dárselos. También se los merecen. ¿Qué otro elemento? ¿Diferir el mantenimiento de la fase 1 de Coca-Cola Sinclair? Activar realmente el parque de generación termoeléctrica, aunque ya está en sus últimos años, pero... Teníamos 700 megavatios inoperativos, de los cuales eran recuperables 400. Sí. ¿Se ha llegado a eso? Se ha llegado a activar en generación termoeléctrica, sobre todo con el proyecto de Termogas Machala, cerca de 200 megawatts. Nos hacen falta 200 más. Exactamente. ¿Y esos? Esos se los tiene pensado de lo que se ha escuchado por noticias con las barcazas que están en esa negociación. O sea, no se pueden terminar de recuperar esas térmicas. Eso lo van a suplir las barcazas. Eso es lo que se tiene pensado de momento, que se suplan con barcazas. ¿Hay algo más que podrían hacer? Claro que sí. Yo creo que nosotros somos partidarios de que se debe desde ya, implementar soluciones de energías alternativas. Soluciones de energías alternativas. A largo plazo sí, y porque demoran tanto, comenzar ahora, de acuerdo. Usted no puede poner en marcha energía eólica, energía solar, otro tipo de energía de aquí a 1 año o 2, ¿o sí? Se podría con un verdadero plan maestro de electricidad. ¿En dónde? ¿El Aromo? De hecho, nosotros... ¿Galápagos? Exactamente. En Galápagos se tiene ya la ¿Cuánto generaría eólica? Galápagos? Cerca de 120 megawatts. Ya. ¿El Aromo? Sí. Mire, aquí en esta parte nosotros solicitamos que se dé prioridad a los proyectos hidroeléctricos importantes como Cardenillo, Santiago, Chontal, que estos estudios ya existen, ¿sí? Asimismo, que se transparente la situación actual de la construcción de nuevos proyectos públicos de generación, ¿sí? Que evidentemente esto aportaría a la oferta nacional. Todo eso lo tienen en la mira, pero sí, nada de eso nos evita apagones en septiembre. ¿Cómo evitamos apagones en septiembre? Se debe realizar una correcta gestión de la parte eléctrica en cuanto a la distribución, a la generación. ¿Le han pedido cita a ustedes al ministro encargado de energía? Hemos nosotros solicitado la cita. ¿Los han recibido? Todavía no. ¿Hace cuánto tiempo que no lo recibe?
Esta carta la tenemos del gobierno anterior, ahora nosotros... ¿Han insistido? Hemos insistido, evidentemente. Inclusive hemos actualizado los puntos aquí. Él anda full y se lo puede entender de ese tiempo. María Clara. A propósito de la mencionada Coca-Cola Sinclair, en una reciente entrevista en Radio Centro en el programa Punto de Orden que dirige Juan Javier Benedetti, Roberto Luque explica, a su juicio, cuál es el problema principal de esa represa. Los mayores problemas que tiene Coca-Cola son relacionados a las interrupciones por sedimentos en la captación, que es un problema de ingeniería que yo creo que se puede solucionar, que quizás pudo haber sido evitado en el diseño, puede ser que sí, no adelanto ese criterio, pero que es un tema que en los desarenadores, que son estructuras largas en donde el propósito es que el agua que llega del río con sedimentos, esos sedimentos se mantengan ahí, ese problema de ingeniería es el que hay que resolver y en eso estoy concentrado yo, porque ese es el problema que yo he visto que existe. Esta es una novedad, se la voy a consultar a una de las mayores expertas en este tema de Coca-Cola Sinclair, que es Carolina Bernal, con quien iremos en breve. Antes, ingeniero Fernando Dueñas, bienvenido. Usted nos acompañó en una ocasión anterior vía Zoom, en otro en el estudio. Pertenece a un grupo especializado en proveer soluciones de emergentes de generación eléctrica en crisis como las actuales. Y le pregunto, ¿es lo correcto demorar tanto en contratar barcazas? Está hablando de esto hace 2 meses. Llegarían recién en septiembre, una aparentemente comprada, otra arrendada. ¿Por ahí va el tema? Muy buenas tardes. Definitivamente no es lo correcto. Se pueden hacer contratos con tiempos de entrega predeterminados. Pudiesen haberse hecho en marzo para que inicien trabajos en septiembre. Entonces esa reserva nos tendría a buen recaudo de la emergencia que tenemos ahora. El tema es decisión y el tema creo que pasa por algún tinte, no sé, económico que no se toman las decisiones necesarias. A eso iba, perdón. O sea, el gobierno ya ha analizado 100 ofertas y tienen que tomar una decisión. ¿Cuántas ha analizado? No, han habido desde septiembre del año pasado no menos de 7 pedidos de actualización de precios con varios participantes y todo. Si te pones a ver, 6 por 7, multipliquemos 42 ofertas que debe presentar los oferentes que están participando y variaciones que tienen que se coloquen Trinitaria, que se coloquen Esclusas, que van a Quevedo, que van Esmeraldas. Entonces, el tema es decisión. Y ahora, porque el estiaje no espera, hay tremendos informes del SENACE acerca de la necesidad de contar al menos con 580 megavatios ya para sostener la electricidad del país. Ya, ahí hay 2 definiciones que le pido. Uno, usted ha mencionado, uno de los principales motivos es costos. Después van a decir que esto es un negociado. Es decir, lo barato sale caro en este caso. ¿Hasta cuándo es tolerable, sin hablar de ofertas o de montos específicos, que una oferta sea un poco más cara, pero que termine siendo mejor, que llegue más rápido, que tenga una generación de energía estable, que sea confiable, en fin? ¿Hasta cuánto se puede decir, ok, esta es 20% más cara, pero vale la pena? El tema es, de nuevo, lo que el primer programa que usted tuvo el agrado de invitarme, agradezco mucho hasta ahora. El tema es que no se transparentan los costos. El tema es que el SENACE publica y sigue publicando los costos de generación con costos de combustibles subsidiados. Si transparentaran los costos, supiéramos cuánto fuel 4, cuánto fuel 6, cuánto diésel usamos para tener un valor real del kilovatio en combustibles. Entonces se van a dar cuenta que no necesariamente rentar va a salir muy caro. El tema caro va a ser no tener energía. Ok, coincido. La otra cosa. La otra discusión es dónde van las barcazas. Yo estuve averiguando y la zona de las esclusas, que antes era la adecuada, está muy asolvada en ciertas partes. Es cierto que podrían paracoderarse al puerto de Guayaquil haciendo un acuerdo con Contecom y de ahí tan solo habría que tener una línea de 2 o 3 kilómetros hasta la siguiente central, no sé cómo se llama esa instalación, que de ahí la conecte al sistema nacional. ¿Es verdad? Sí es verdad que las esclusas están así, pero hemos tenido más de 8 meses para prepararlas, ¿no? Entonces pasamos de nuevo por el tema de decisiones y hacer líneas de transmisión, lo decía algún profesor universitario, la ingeniería lo puede todo.
El tema es, de nuevo, la decisión y tomar el mejor camino posible para que los estiajes y los apagones como los que estamos sufriendo ahora no tenemos. Debemos tener un parque térmico operativo al 100% de no menos de 1080 megavatios sumados a los que tenemos ahora para que podamos tener una soberanía energética. No podemos seguir contando al 100% con la energía que podemos importar de Colombia porque ya se demostró que tampoco es estable. Ok, ese dato es clave. María Clara. Cuando regresemos en el siguiente bloque, seguiremos el análisis del futuro eléctrico para saber si va a mejorar o no. Los cortes de energía recientes han sido por la súbita emergencia de Coca-Cola Sinclair, estafa del correísmo y sin hidro al país. Eso debe servir para que las medidas coyunturales se aceleren, aunque cuesten más, porque más costosas son la incertidumbre y la paralización que los apagones generan. Lo de largo plazo está claro y debe empezárselo simultáneamente. El reprise de este programa es por OnePlus, Canal 14, el mismo número de las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, solo que 48 horas después y a las 6 de la mañana. Tiene 100.000 vistas al mes, lo cual significa un promedio de 4.000 diarias. Especialmente para la gente que le queda muy tarde este horario o que se queda dormida. Porque el programa no es seguramente muy interesante o nosotros no somos muy ágiles. Por eso el reprise, ¿ya? Apenas concluye el periódico digital Ecuador en Vivo, lo sube a su portal de noticias y portada principal en resumen. En el oriente, en cambio, nos reproduce Nina Radio, también 24 horas después, en cambio, al día siguiente, 13 horas, por 104.7 FM, desde Puyo. María Clara. Volvemos al tema ahora y veremos que este fin de semana quedó en claro que ya no es solo una hidroeléctrica en problemas, ahora son 3 y todas por la misma causa. Lluvias copiosas imprevistas. Así lo recoge el reportaje de Diego Cuenca de Ecuavisa. Son 3 hidroeléctricas afectadas por las intensas lluvias y el aumento de los caudales. La primera fue Coca-Codo, que está en Napo. La fuerte precipitación de este domingo aumentó el caudal del río Coca y levantó sedimentos que obligaron a apagar las turbinas de las 8 unidades de generación eléctrica, que tienen capacidad para producir 1.500 megavatios. Cerca de las 8 de la noche de ayer, se retomaron las operaciones y hasta las 11 de la mañana de ese lunes, solo producía 50 megavatios hora, que representa el 1% de su capacidad total. Las autoridades estiman que después del mediodía, bajen los sedimentos para retornar a la normalidad paulatinamente. Otra hidroeléctrica afectada fue la central Agoyán, que está en el cantón Baños, en Tungurahua. Debido al incremento del caudal del río Pastaza, la casa de máquinas se inundó y se llenó de lodo. Agoyán alimenta a la hidroeléctrica San Francisco, que también está en Baños, por lo que se vio obligada a paralizar sus 2 unidades, que tienen capacidad para generar 230 megavatios. El Ministerio de Energía activó todo el parque termoeléctrico y puso a consideración la compra de 400 megavatios a Colombia para las horas de mayor demanda, que son entre las 6 de la tarde y 10 de la noche. Por ahora no habrá apagones. En mi tierra los montubios dirían tras palos, piedras. Ok, estamos hablando de 3 hidroeléctricas en funcionamiento, ya no de lo que hay que hacer a largo plazo, ya no de las energías alternativas, ya no del tarifario, de transparentar los costos. ¿Qué hacemos con esta vaina? Con estas 3. Se tienen que tomar acciones inmediatas en base a los mantenimientos que se deben realizar ya de manera urgente. Ya esto es algo que se ha venido postergando, inclusive se ha revisado proyectos de mantenimiento en el CERCOP que siguen detenidos porque de repente la falta de gestión y la corrupción también, que no gana el que me gusta y detienen procesos. ¿Ofertas de mantenimiento para esto en CERCOP que se detuvieron allí? Claro, de hecho eso fueron una de las problemáticas en Termogas Machala, en la central de Pascuales también, proyectos de mantenimiento que se han detenido o aparecen como de repente ofertas desiertas, en las cuales no gano el que me gusta, entonces... O sea, el elemento corrupción también es un problema aquí. Claro, el elemento corrupción
esto tiene un tinte político. ¿Estamos listos con Carolina Bernal? No, si no, hagamos una pausa y volvemos con ella enseguida. María Clara. No, yo digo que no. Volvemos enseguida. ¿No estuvo en un minuto? No. María Clara. Vamos al corte en este momento y de regreso, por supuesto, más elementos de análisis acerca del futuro eléctrico del Ecuador. Los cortes de energía recientes han sido por la súbita emergencia de Coca-Cola Sinclair, estafa del correísmo y sinohidro al país. Eso debe servir para que las medidas coyunturales se aceleren aunque cuesten más, porque más costosas son la incertidumbre y la paralización de los apagones generados por ellos. Lo de largo plazo está claro y debe empezárselo simultáneamente. Enseguida la ingeniera Carolina Bernal, doctora en hidrosedimentología y geomorfología, ciencias geológicas y de la tierra, geociencias. Imagínense el cerebro de inteligencia que hay que tener para ser especialista en esto. Antes, les recuerdo que mañana por fin viene el gobernador de Esmeraldas, coronel Javier Buitrón, quien ha logrado bajar las muertes violentas al 60% en 60%. Allá, el jueves, invitado especial Roberto Aguilar, el mejor cronista político de este país, escribe en Expreso, hará un programa especial de politizados acá. El viernes, el presidente del FUT, Nelson Erazo, por fin, y el presidente de la Corte Nacional sobre múltiples aspectos a cargo de la justicia, doctor José Swing, el domingo. María Clara. Les recuerdo que a través de Macro Digital en Estados Unidos usted nos puede ver a través de Roku. Se conectan entre 12 a 15 mil hogares en esa plataforma específicamente. Y en el Ecuador, la señal de Macro Digital Televisión la pueden ver también a través de los siguientes cableoperadores. Supercable Macará, canal 48 en SD y 20.5 en HD en la provincia de Loja. Colorados Visión, canal 5 en SD, 45.4 en HD en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. 11 Play, canal 18 para todo el Ecuador y Galápagos. Valle Visión Play en la ciudad capital y CNT Play en todo el Ecuador y Galápagos también. Carlos. Por si acaso, en Macro Digital solo en Estados Unidos hay 15.000 contactados a través de esa cablera ya. No tenemos una estimación de los múltiples canales nacionales que mencionó María Clara que tienen ellos en el país, entre ellos Galápagos. Ingeniera Carolina Bernal, gracias por esperarnos y bienvenida de nuevo. El país ya conoce lo que usted a través de varias presentaciones en este y en otros programas le ha hecho saber sobre sus estudios en Coca-Cola Sinclair, lo inadvertidas que fueron una serie de alarmas, la deficiencia de otras cosas, las cosas que no se hicieron a tiempo, la necedad que esto significó, lo que despreciaron los informes, en fin. Estamos con mesa puesta. Y hace pocos instantes dijo el ministro encargado de Energía que a su juicio hay un problema de diseño que cree que él se puede resolver, que tiene que ver con la captación y luego con los sedimentos. No sé cómo llega a esa conclusión, no sé quién se lo habrá dicho. Le pregunto, ¿es esto viable? Es decir, si se hace una corrección allí, ¿Coca-Cola Sinclair se puede salvar? Primero que nada, buenas tardes con todos. Qué gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Pues creo que no estoy de acuerdo. Primeramente porque hay una cantidad inimaginable de sedimentos, solo se podría cuantificar si se hacen unos estudios que se conocen como batimetrías, pero de las veces que he estado ahí es tanta la cantidad de sedimentos que se han formado unas islas gigantescas con árboles de 3 y 4 metros. Entonces, para quitar esa cantidad de sedimentos se necesita unos movimientos de tierra bastante onerosos, van a resultar ese tema. Y luego, si uno quiere ya se les limpió a los sedimentos, pero para construir las compuertas de fondo de base tendríamos que destruir Coca-Cola sin la captación y volver a construir, porque ya no se puede. Ok. Mi pregunta siguiente es, de lo que yo recuerdo, esta central entró en servicio hace 5 o 6 años, usted tiene la fecha exacta, hace 3 o 4 años, no habían estos problemas enormes de sedimentos cuando llueve copiosamente como ahora. ¿Por qué los hay ahora? Es lo que le está sucediendo. Digamos que el embalse es como una tina
¿sí? El embalse que se formó es como una tina, entonces eso va recibiendo el agua que luego va hacia el túnel. El problema es que la enorme cantidad de sedimentos que han llegado en estos años han colmatado ese vaso y ahora tenemos únicamente sedimentos ahí. Y entonces ahora cada que llueve, viene como toda la morfología del río ha sido alterada, entonces viene el agua cargada de sedimentos y va directamente hacia el desarenador. Ya, la morfología del río ha sido alterada por lo que se denomina erosión regresiva. ¿Qué es eso que tanto se menciona y muchos no entendemos? Para mí es erosión hacia atrás, es decir, normalmente en el cauce, un curso de un río, es hacia adelante donde uno va viendo el desgaste. Ahora resulta que es hacia atrás. ¿Es así? ¿Y qué lo produce? ¿Cómo se produce? Bueno, primero comencemos que el agua siempre va a correr desde puntos más altos a puntos más bajos. Entonces, si yo hiciera un perfil, sería así, no una línea así. Entonces, cuando yo hablo de erosión regresiva, es cuando la naturaleza empieza a comerse, a moldear esto nuevamente, este lecho, ¿sí? Y esto se empieza a hundir. Pero para poder hacer este trabajo, la naturaleza necesita subir. O sea, si el agua está yéndose en este sentido, la erosión sube para acá. Esa es la erosión regresiva. Okay. Cuando se el problema es en el Coca-Codo es que la captación alteró. Aquí mi mano es la captación, este es el río, entonces alteró tanto en la parte para arriba como en la parte para abajo. Y en esta parte para arriba, aguas de arriba, es la enorme sedimentación que estamos sufriendo y que por lo tanto hay las paradas a cada rato cuando hay crecidas. Y la erosión regresiva es otra amenaza que lo que está amenazando es con profundizar el lecho tanto que la entrada al túnel se quede acá arriba y el lecho del río esté abajo. Entonces, por lo tanto, ya no tendría sentido. Okay, su explicación es mejor que un gráfico y una animación. Una cosa adicional. ¿Tiene que ver esto con el hecho de que para hacer Coca-Cola Sinclair hubo que prácticamente secar una cascada que estaba entre dos ríos, el Napo y otro más? El problema con la cascada de San Rafael fue que para producir los 1.500 megavatios que se habían ofrecido se necesitaba utilizar un caudal muy alto, casi todo el caudal se iba para la generación hidroeléctrica, entonces eso afectó a la cascada de San Rafael. Pero sí, todos los problemas que ahora tenemos es porque no se diseñó la hidroeléctrica. Una hidroeléctrica tiene que ser diseñada para gestionar estos sedimentos y eso no se hizo y ahora tenemos estos problemas. Y lo último, en los estudios que usted conoce que se hicieron, que en otros casos usted hizo, que otros elaboraron a su tiempo, ¿se advirtió que este fenómeno podía darse o iba a darse? El ingeniero Sevilla, mi profesor, él trabajó en el INESEL hace muchos años, ¿no? Entonces ellos ya habían advertido que en el momento en el que desaparezca la cascada de San Rafael, la erosión regresiva iba a alcanzar las obras. Qué increíble, o sea... Eso ya estaba advertido desde los años 90. Es un caso que... No, la consecuencia siempre es que no se nos escucha a los técnicos, entonces no se hizo caso omiso de esta advertencia y se continuó con la construcción. Y tal vez una construcción de una hidroeléctrica bien diseñada no tendría por qué generar estos problemas. Bueno, es un caso increíble, ¿no? Si no lo dice alguien de la respetabilidad y versación de Carolina Bernal, casi no se lo puede creer. Guerra avisada mata gente. Qué estupidez. No se vaya, ingeniera, tenemos algunas inquietudes adicionales. María Clara. Aquí está otra de las declaraciones, en este caso para TC Televisión, del ministro de Energía encargado, Roberto Luque, formuladas a primera hora del día lunes, el día de ayer, en el sentido de que diversas circunstancias hacen poco probable lo que él planifica o lo que él desea. No hay programados cortes de energía, cualquier cosa obviamente le estaremos avisando, pero tenemos previsto que bajen los caudales significativamente en la zona de
de Coca-Cola, y el problema que tenemos es un problema de potencia. Hay ciertas horas en donde la demanda es tal que si perdemos ciertas centrales hidroeléctricas tenemos problemas para generar la cantidad de energía que necesitamos en esas horas. En general, el complejo Paute-Massar, que es el que regula todo el sistema, lo tenemos ya casi al tope de su capacidad. Eso es una buena noticia porque nos permite tener programación a mediano plazo mientras vayamos consumiendo en los siguientes meses ese caudal para tener energía normalmente, ¿no? Cuando volvamos en el siguiente bloque, más elementos para analizar la crisis energética que se atenúa pero no cesa. Los cortes de energía recientes han sido por la súbita emergencia de Coca-Cola Sinclair, estafa del correísmo y sinohidro al país. Eso debe servir para que las medidas coyunturales se aceleren, aunque cuesten más, porque más costosas son la incertidumbre y la paralización que los apagones generan. Lo de largo plazo está claro y debe empezárselo simultáneamente. Les recuerdo que estamos desde los estudios 24/7 y eso significa que ustedes nos pueden ver a través de Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS, Canal 99. Carlos. Ingeniero Andrés Rodríguez, de las propuestas que ha hecho el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos Regional Litoral, ¿qué más faltaría incluir en esta revisión que hemos hecho de lo que hay que hacer ahora, sin descuidar lo que hay que hacer después? Un resumen de ciertas medidas a corto o mediano plazo. Evidentemente, acelerar el mantenimiento de la generación existente es una medida urgente. Las campañas de ahorro y eficiencia, aunque nos parezcan inútiles, pero se debe hacer una campaña de concientización con la ciudadanía, porque esto nos podría llegar a ahorrar grandes niveles, sobre todo en el sector residencial y el sector industrial, que nos consume el 42% de la oferta en vector energético de electricidad. Asimismo, la eficiencia energética industrial, implementando medidas y políticas como la ISO 50001, exigirles estas políticas a las industrias, que son políticas que van destinadas a la eficiencia energética, habilitar la generación privada, que es lo que conversábamos hace un momento. 50 megavatios. 50 megawatts que pueden aportar el sector industrial a nuestra oferta y crear estos comités de crisis con el sector privado, que deben ir incluidos con la academia, expertos, docentes, investigadores en temas energéticos y los gremios profesionales, que también levantamos nuestra voz de opinión ante estos temas de coyuntura nacional. Ojalá no sean de oídos sordos esta vez, aunque entiendo que por la emergencia están concentrados y que no se agrave lo peor, para que podamos pasar lo mejor. Sin embargo, en las medidas como las que le enunciado, más otras que mencionamos antes, hay vías para atenuar el golpe, no para eliminarlo. Eso solo a largo plazo, María Clara. Cuando volvamos ya en el bloque final, mis preguntas para nuestros invitados, que deberán ser respondidas en términos de sí o no, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Los cortes de energía recientes han sido por la súbita emergencia de Coca-Cola Sinclair, estafa del correísmo y sinohidro al país. Eso debe servir para que las medidas coyunturales se aceleren, aunque cuesten más, porque más costosas son la incertidumbre y la paralización que los apagones generan. Lo de largo plazo está claro y debe empezárselo simultáneamente. Recorre todo el Ecuador sin tener que enchufar tu vehículo eléctrico para recargarlo. Descubre el Nissan X-Trail e-Power, único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Full ahorro con Full Claro, porque tienes full gigas, full velocidad, full llamadas y full diversión con el canal del fútbol incluido para ver los partidos. Combina todo y paga menos. Contrátalo ahora. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final de este programa que concluye con el rito que aquí han impuesto nuestras presentadoras desde hace más de un año y lo que más esperan los televidentes y seguidores, por supuesto. María Clara.
Muchísimas gracias, Carlos. Vamos ahora con las preguntas para nuestros invitados centrales, recordándoles que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Vamos a iniciar con el ingeniero Andrés Rodríguez. Primera pregunta para usted, ingeniero. ¿Es un ingeniero eléctrico el perfil más adecuado para ser ministro de Energía si además de eso comprende petróleo y minas? ¿Sí o no? Sí. La segunda, los avances conseguidos por alguien que es técnico en otra materia distinta a energías y minas prueba que lo que se necesita es un buen ejecutivo administrativo antes que un experto en electricidad, minas y petróleo, ¿sí o no? No. La tercera pregunta para usted. La falta de estudios y previsión sumado a no transparentar los costos de generación, distribución, transmisión, magnifican los problemas que enfrentan los sectores estratégicos que ya están en crisis, ¿sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Ahora las preguntas. Cambiaste el orden, era Zoom, Set, Zoom. Tú mismo lo dijiste. Me lo indicó el productor en este instante en el apuntador. por el apuntador. ¿Quién nos queda? El ingeniero Fernando Dueñas ahora. Ok, ya. La primera pregunta para usted, ingeniero Dueñas. ¿Tiene sentido contratar barcazas de generación eléctrica para 18 meses, aunque no estén todo el tiempo en servicio, sí o no? Sí. La segunda para usted. ¿Es sospechosa la contratación de barcazas por lo menos de 18 meses cuando sabemos que esa es una fuente de energía ocasional y no permanente, sí o no? No. La tercera y última. ¿Es un mejor negocio comprar barcazas que arrendarlas, sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Ahora corresponden las preguntas para nuestra tercera invitada. Ella es Carolina Bernal, investigadora y docente que nos acompaña también esta noche. La primera pregunta para usted. De sus estudios e investigaciones, por casi, ¿verdad? lamentablemente, Yo dije. Carolina Bernal se ha desconectado. Ok, yo dije. Me alegro, ok, está bien, de vez en cuando acierto. Si se conecta Carolina Bernal me avisan, porque las inquietudes que me mostró María Clara que tenían eran fenomenales. Una reflexión final después de todo lo que hemos hablado. Como reflexión final nos queda a nuestros televidentes que podemos empezar con un granito de arena en nuestros hogares. El Ecuador se ha caracterizado por eso, por ser un país que a pesar de todas las adversidades sale adelante y podemos nosotros aportar con esa concientización en el consumo y en el ahorro de la eficiencia energética desde nuestros hogares y esperemos que se tomen las medidas para que los gobiernos posteriores opten por la generación por energías alternativas. Solo una cosa discrepo. No esperemos, exijamos, hagamos, militemos, presionemos, pidamos, recordemos, gritemos si es necesario, especialmente ustedes que son organismos técnicos. De uno puede haber prejuicios diciendo, claro, es la política, es la pasión, el odio, toda esa serie de cosas que se inventan en vez de probarle que uno tiene razón. No esperen, ¿ok? Estamos en eso. ¿Pudimos? Sí. Ya. ¿Carolina? Ya. Carolina Conste Bernal. que yo soy el que pelea por tus preguntas. Dale, dale. Muchísimas gracias, te lo agradezco de verdad. Carolina Bernal, investigadora y docente, sus preguntas, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera, de sus estudios e investigación por casi 2 décadas, ¿usted diría que irremediablemente Coca-Cola Sinclair quedará fuera de servicio en 3 o 4 años, sí o no? Sí. La segunda, ¿tiene sentido invertir en medidas que posterguen el cese o cierre de operaciones de Coca-Cola Sinclair porque no se va a poder evitar, sí o no? No. La tercera y última para usted. La erosión regresiva que lleva el río de mayor caudal a Coca-Cola Sinclair era algo que los estudios hicieron hace años, ¿ya se evidenciaba, sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Carlos. Ya ven por qué era para mí concluir con esas preguntas para Carolina Bernal, sobre todo por la respuesta que le dio a María Clara. Alguien que conoce, sigue, sabe, se desvela, pues esto no tiene remedio. En 4 o 5 años esa central maldita no va a servir. ¿Ok? Ligando eso con el verbo que usó el ingeniero Andrés Rodríguez, esperemos.
No esperen golpes de suerte, seguirán a su merced. Mientras haya gente que trafique con la muerte, no esperen de ningún modo que se digne consentir tu acceso al porvenir, los que trafican con todo. No lo dije yo, lo dije Joan Manuel Serrat, y para mí es mejor cierre que el que tenía previsto aquí. María Clara. El día de mañana a las 22 horas estará con nosotros el coronel Javier Huitrón, gobernador de Esmeraldas. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches.